El pecado de uno puede llegar a afectar a toda una nación. Y cuando quienes deben hacer algo no hacen nada, también son responsables del pecado de uno. En nuestra sociedad individualista, ¿qué pensamos nosotros? Ese no es mi problema, allá ellos. Eso es un asunto de los políticos que están en las esferas de poder. Y sin embargo, la corrupción nos afecta a todos, y por haber guardado silencio, nosotros también somos responsables. Hola, estamos cerrando esta serie Nuevo Año, Nuevos Retos. Espero que haya sido de impulso, de ánimo, de edificación para ti. Básicamente estamos hablando acerca de una nueva generación de hombres y mujeres que son diferentes en su fe a la generación que salió de Egipto, que habían sido esclavos en Egipto. Son diferentes a esa generación que guió Moisés, esa generación que murió en el desierto. Ahora quien les dirige es el sucesor de Moisés, Josué. Ellos han atravesado el Jordán en seco. Ellos han conquistado Jericó, una ciudad grande, amurallada. Y hemos llegado al final del capítulo 6. El último versículo del capítulo 6 dice: así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Y es maravilloso, uno puede sentir la victoria, el avance, la conquista de este pueblo al frente de este líder, de ese pueblo lleno de fe, de confianza en el Señor, de disposición para seguir el plan de Dios. Y algunas veces tú te has sentido así, pero de pronto en el camino aparece un pero. Hoy quiero hablarles acerca de eso que nos impide alcanzar nuevos retos siempre que comienza un año. Pero antes quiero que pensemos en la situación de nuestra nación. Y voy a dar solo 2 ejemplos. Hace algunos años atrás se suscitó un escándalo con comida vencida, con comida en estado de descomposición en nuestros puertos. A esto se le llamó el caso Pudreval. Parece que el esquema de corrupción que se movió en esto es que personas conectadas con el poder abrieron negocios para importar alimentos.
No estamos hablando de pequeñas cantidades de alimento, no estamos hablando de un contenedor, estamos hablando de mucho, de mucho. Así que voy a dar un ejemplo. Alguien decía, voy a importar arroz de algún otro país y podía acceder, esto es difícil de entender para personas que no viven en Venezuela, pero debía comprar dólares a un precio, se le llama preferencial, para compra de alimentos. Y para eso necesitaba entregar, todos los documentos que demostraban que estaba comprando esa cantidad de alimento en esa cantidad de miles de dólares. Así que recibía los recursos del Estado en ese dólar barato. Luego, ¿qué hacía? Iba y negociaba con quien le vendía el arroz. Y le decía, si tienes un arroz a punto de vencer, yo quiero comprarlo. ¿Cuánto me rebajas de esto? Y recibían un descuento que podía ser casi o superior al 70%. Así que yo voy a comprar estos contenedores con arroz a punto de vencerse y estoy recibiendo un descuento de un 70%. Ya recibí el dinero del Estado, así que ya obtuve mi ganancia. ¿Qué les parece? Traigo los contenedores de arroz, ahora los veo en el puerto y pienso, ¿para qué voy a distribuirlo si ya obtuve mi ganancia? Y los dejo allí con todo este arroz descomponiéndose. Y eso ocurrió con muchos productos, con productos que debían ser distribuidos para que la gente pudiese comprarlos a un precio equivalente a ese dólar preferencial. El corrupto obtenía 70% de esos dólares libres y ahora podía venderlos a un precio muchísimo más alto en el mercado negro. Y con eso volvía otra vez a negociar de la misma manera. ¿Saben cuántos contenedores de comida se perdieron? Los expertos dicen que si se hubiesen colocado contenedores en fila desde La Victoria hasta Caracas, hubieses tenido toda esa ruta llena de contenedores con alimentos descompuestos. ¿Cuántas personas tú conoces que hayan ido a la cárcel, que hayan enfrentado un juicio justo y hayan pagado por todo esto? ¿Verdad que no tienes ni un solo nombre en tu cabeza? Se llama corrupción y es el cáncer de esta nación. Voy a dar solo otro ejemplo. El sistema eléctrico nacional, todos lo sabemos, no es un secreto para nadie, comenzó a deteriorarse, ¿no es cierto? Y antes de que terminara su deterioro y colapso, un colapso que llevó a 5 días sin electricidad en todo el país. Muchas personas murieron debido a eso. Por ejemplo, personas hospitalizadas que necesitaban ciertos soportes de vida que dependían de la energía eléctrica. Así que, anticipando eso, el Estado decide comprar plantas termoeléctricas para llevarlas a diferentes puntos del país. Hubo algunas fallas. Los expertos dicen, número 1, no se licitó. Si quieres comprar plantas termoeléctricas, deberías ir a las grandes transnacionales que las fabrican. Sencillamente
se escogieron a dedo ciertas compañías que iban a comprar estas plantas termoeléctricas. Compraron chatarra al mismo precio que si hubiese comprado estas plantas completamente nuevas desde sus fabricantes y con garantía. Se trajeron al país y todo fue una estafa. Se compra chatarra al precio de lo que es nuevo y con garantía, y alguien obtiene toda la ganancia por un equipo que no sirve, que no va a resolver el problema. Unos meses o años más tarde tenemos un colapso nacional. Mucha gente muere. ¿Cuántas personas fueron a juicio por eso? ¿Cuántas fueron ante la justicia? ¿Cuántos nombres conoces? ¿Cuánto tú puedes decir se hizo justicia? Y yo sé que es incómodo hablar de esto, porque algunas personas dicen, vamos Álvaro, no hables de política en la iglesia. No, estoy hablando de corrupción, estoy hablando de algo, estoy hablando del pecado. Así es el pecado que afecta a toda una nación. De eso hoy vamos a hablar, y vamos a entrar entonces en el capítulo 7 del libro de Josué. ¿Recuerdan cómo estamos hasta el capítulo 6? ¿Cómo cierra el capítulo 6? Hemos atravesado el Jordán en seco. Hemos conquistado Jericó. Sin embargo, y ese sin embargo es un pero, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. ¿Recuerdan lo que Dios había dicho? Jericó y todo lo que en ella había debía ser dedicado a Dios completamente, ¿no es cierto? Como una ofrenda para Él. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Ahora, aquí hay como una contradicción. Dice que Israel desobedeció, pero dice que fue un hombre. ¿Cómo es que un hombre desobedece y Dios dice que todo Israel desobedeció? Porque así es el pecado. El pecado de un hombre puede afectar a toda una nación. La desobediencia de un hombre, si no se confronta, será la responsabilidad de toda una nación. Ahí está entonces Acán. Luego en el versículo 4, así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Mira lo que está ocurriendo. Han conquistado Jericó, ahora deben seguir su avance para conquistar esta tierra que Dios les ha dado. Es la tierra prometida. Unos 15 kilómetros más adelante hay una pequeña ciudad, realmente muy pequeña. Se llama Ai. Se llama Ai, algunos dicen Jai. Y sucede que Josué responsablemente envía espías para que inspeccionen la ciudad y entonces cuadrar la estrategia para la conquista. Los espías dicen, es muy pequeña, solo con 2,000 o 3,000 hombres se puede conquistar. Y Josué responsablemente envía 3,000 hombres, no el menor número, sino el mayor número para asegurar la victoria. Pero miren lo que ocurre, fueron completamente derrotados.
los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. ¿Cómo venimos en el capítulo 6? Venimos confiando en Dios. Venimos experimentando la victoria, sintiendo que nada nos va a detener, que lo que Dios prometió, Él hará. ¿Sabes qué detiene nuestros avances? ¿Sabes qué detiene nuestros planes? O mejor dicho, ¿qué hace que nuestros planes que se alinean al plan de Dios de pronto se vean interrumpidos? ¿Qué hace que terminemos paralizados de miedo y que nuestra valentía se desvanezca? Recuerda, la expectativa de ellos es que lo que Dios hizo en Jericó lo seguiría haciendo para conquistar la tierra. Y ahora se encuentran con esto. Un puñado de hombres de la siguiente ciudad los persiguen, los hacen huir y matan a 36 de sus soldados. Y alguno pudiese pensar, pero 36 es una pequeña baja. Pero cuando tú esperas que ninguno muera, 36 es demasiado. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Los hombres que están al frente de la nación, Josué y los ancianos del pueblo. Por cierto, estos ancianos también pudiese decirse Josué y los jueces. Estos ancianos tenían el deber de juzgar los asuntos, de mediar ante los problemas de la gente. Así que quienes están al frente de la nación hacen duelo delante del Señor y rostro en tierra. Están allí enfrente del arca del pacto, enfrente del arca del Señor. ¿Recuerdas que esta arca representa la presencia de Dios? Están buscando a Dios, rostro en tierra. Entonces Josué clamó: oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiésemos conformado con quedarnos del otro lado. Cuando leo esta oración de Josué, se me parece a las oraciones, o mejor dicho, a las quejas de la generación anterior que murió en el desierto. ¿Saben que ellos en algún momento parecía que se quejaron de esta misma manera? ¿Qué hace la diferencia entre este llanto, entre este clamor de Josué y las quejas de la generación anterior, que en incredulidad se quejaban de Dios cuando les faltaba agua, cuando enfrentaban alguna dificultad en el desierto? Aquí la diferencia. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Aquí está la diferencia. Los incrédulos de la generación anterior solo pensaban en sí mismos, en lo que querían, en su comodidad, en su satisfacción.
Josué está pensando en el nombre de Dios, en la honra de Dios. Esta pregunta, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Josué está expresando su confusión, sus temores. Esta no es una oración tipo oración pública que debe sonar bonito, que debe sonar inspiradora, que debe sonar alentadora. Es la oración de un hombre que en medio de su fe está confundido, siente miedo, siente dolor y lo expresa abiertamente. ¿Has tenido ese tipo de oraciones? Te acercas a Dios con fe, sí, con fe en lo que Él ya ha hecho, con fe en lo que Él puede hacer, pero al mismo tiempo expresando tu confusión, tus temores y tu dolor abiertamente. Para Josué era muy importante la honra de Dios. Es como si Josué dijera: tú fuiste el que abriste el Jordán, tú fuiste el que derribó los muros, las murallas de Jericó, para traernos hasta aquí y ser vencidos. Esta victoria de nuestros enemigos en Ai podría levantarlos, fortalecerlos. Podrían juntarse ellos alrededor de esta victoria y atacarnos de tal manera que nos aniquilen totalmente. ¿Y qué va a decir la gente de ti? Y aquí la respuesta de Dios. Pero el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Acaso Dios no desea que oremos? ¿Acaso Dios no desea que busquemos su rostro? Que traigamos nuestro lamento, nuestra confusión, nuestras dudas delante de Él. Sí lo desea, pero hay momentos en donde orar no es suficiente. Hay momentos donde Dios mismo te va a decir: ya, levántate. Orar no es suficiente. Ahora debes hacer algo al respecto. Ahora necesitas proceder. ¿Alguna vez Dios te ha dicho así? ¿Alguna vez has sentido que Dios habla a tu corazón? Estás orando: ay Señor, mis hijos, yo te pido por mis hijos, y Dios te dice: levántate, es hora de hablar con ellos, es hora de corregirlos, es hora de establecer límites. Para eso te puse al frente, para eso eres papá, para eso eres mamá. ¿Alguna vez ha pasado eso? Has estado orando por tu negocio. Ay, Dios mío, sí, mira, y confundido y atemorizado. Y todo esto está muy bien, debemos orar. ¿Sabes? Si intento hacer algo sin haber orado antes, solo muestro autosuficiencia orgullosa. Pero si solo oro sin hacer lo que me corresponde, sin asumir responsabilidad ante Dios por lo que me corresponde, solo muestro quizás hipocresía. Esa hipocresía pasiva de un religioso. Y allí Josué escucha la voz de Dios que le dice: levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí.
Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Wow. ¿Recuerda quién hizo todo esto? ¿Recuerdas quién lo hizo? Solo un hombre. Pero hay algo que para nosotros en una sociedad individualista es muy difícil de comprender. El pecado es corporativo. El pecado de uno puede llegar a afectar a toda una nación. Y cuando quienes deben hacer algo no hacen nada, también son responsables del pecado de uno. En nuestra sociedad individualista, ¿qué pensamos nosotros? Ese no es mi problema, allá ellos. Eso es un asunto de ellos. ¿Qué decimos nosotros? Eso es un asunto de esos empresarios corruptos. Eso es un asunto de los políticos que están en las esferas de poder. Y sin embargo, la corrupción nos afecta a todos, y por haber guardado silencio, nosotros también somos responsables. Si te das cuenta, cuando Dios habla con Josué, no habla en singular, no dice alguien robó, alguien mintió, alguien escondió. ¿Qué dice? Robaron, mintieron y escondieron. Por cierto, allí ves la conexión del pecado. Mi suegra tiene esta frase y ahora mi esposa la repite una y otra vez, hablando acerca del pecado. El que miente, roba, y el que roba, mata. El que miente, roba, y el que roba, mata. Permítase usted un pecado que considera insignificante, pequeño, que no hace mucho daño. Hágase el hábito de mentir. Permita que la deshonestidad invada su corazón. Haga pequeños robos, pequeñas sustracciones, y quizás termine matando a alguien. Y aquí la conexión de diferentes formas de pecado. Así es nuestro corazón. Levántate. Otra vez. ¿Quién está diciendo esto, por favor? ¿Quién está diciendo esto? Dios mismo. A estos hombres que están al frente de la nación de Israel, a Josué y los ancianos, sí, ancianos que constituyen, por así decirlo, el poder judicial de esta nación, y que humillados han venido delante de Dios, buscándole, expresando su confusión, su temor, sus dudas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel. Y me detengo aquí, que se purifiquen. ¿Saben qué es esto? Es consagrarse. Tenía que ver con algunas prácticas que Dios había mostrado a Israel en su ley. Pero básicamente cuando ellos hacían estas prácticas que tenían que ver con lavamientos, era ser conscientes de la santidad que Dios esperaba de ellos, de la obediencia que Dios demandaba de parte de ellos,
de todos como un solo pueblo, de todos como una sola nación, de todos por familias, de todos, cada uno como responsables ante Dios. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Cosas que Dios dijo forman parte del botín de Jericó, pero las han tomado. Es más, han mentido y las han escondido. Estas cosas que dije, las iban a dedicar a mí y a mi servicio. Eso hicieron. Y hasta que no las quiten, nunca van a derrotar a sus enemigos. Si hay algo que nos impide avanzar alineando nuestros planes al plan de Dios, es el pecado. Lo he visto una y otra vez. Individuos, familias, ciudades enteras, naciones enteras. Y hemos orado por Venezuela durante años. Y piensa en esto. ¿Cuántas toneladas de comida se perdieron en ese caso de corrupción que en la calle se le llamó Pudreval? Pero ¿qué pasó apenas unos años después? El venezolano promedio bajó 7 kilos de peso corporal. ¿Y qué pasó apenas unos años después? 25 niños morían en nuestra nación diariamente por desnutrición. Y el pecado de uno afectó a toda una nación. Y posiblemente nosotros fuimos y nos dolió y estábamos confundidos y atemorizados por todo esto y fuimos delante del Señor para decirle, ¿por qué? Y en medio de nuestro dolor decíamos, ¿por qué? Y quizás Dios nos está diciendo, ¿ya han orado suficiente? Levántense, hagan algo al respecto. Y con el caso de las termoeléctricas chatarras, solo unos meses después tuvimos un apagón nacional de 5 días que se llevó la vida de más de 160 personas en hospitales. ¿Escuchaste eso? El pecado de uno afectó a toda una nación. Y en medio de la oscuridad, ¿cuántos de nosotros oramos? 5 días. Durante esos 5 días, ¿cuántos suplicamos y pedimos? Dios, ayúdanos, ayúdanos. ¿Y no será que Dios nos está diciendo, levántense? Es hora de hacer algo frente a esto que se llama corrupción. Y nosotros pensamos, eso no es asunto mío, ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Y Dios está diciendo, pues sí es asunto tuyo, mientras no haces nada, mientras callas, es un asunto tuyo. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas.
Nunca podrás ver la victoria en tu nación hasta que no quites estas cosas. Esto que comenzó como una pequeña cosa llamada viveza criolla, que nuestros abuelos consintieron, que se convirtió luego en oportunismo, que nuestros padres consintieron y que hoy se ha convertido en corrupción generalizada e institucionalizada en cada área de la vida de esta nación, inclusive en las estaciones de servicio que surten gasolina. Hasta ahí hemos llegado. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor. La tribu de Judá fue señalada. Entonces, los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Zera fue señalado. Se van a encontrar las cosas. Y comenzamos por tribus, luego por clanes, y ahí estamos identificando dónde están las cosas. Luego las familias de Zera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue la señalada. Por último, cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue señalado. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, di la verdad. Siempre, aquí veo un hombre, Josué. Josué habla con Acán y no le habla con odio. Va a corregir la situación. Corregir la situación. Intervenir. Siempre será un acto de amor. Inclusive, señalar el acto de corrupción, la mentira, la inmoralidad, debe ser un acto de amor. Hijo mío, piensen en esa frase. El hombre más anciano de Israel, Josué, ya tiene unos 82 años. Está hablando con gente más joven que él. Puede que tengan 60 años, 40. Por eso los trata de esa manera. Por eso trata a Acán de esa manera. Hijo mío, da gloria a Dios de Israel. Di la verdad. Da gloria al Señor. Sabes, siempre que la verdad es sacada a la luz, se da gloria al Señor. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Y aquí vemos el muy repetido proceso de cómo somos tentados y caemos en el pecado. Y esto tiene que ver con cada acto de corrupción, de deshonestidad, de inmoralidad sexual y más. Ver, desear o codiciar, porque se desea lo que no nos pertenece. Tomar, ¿sabes? Avanzamos. Para tomarlo nos justificamos en nuestra mente.
y luego esconder. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? Piensa en un acto de deshonestidad o de inmoralidad donde te enredaste. ¿Viste? ¿Codiciaste? ¿Tomaste? Y debido al remordimiento, escondiste. Y esa es la peor forma de tratar con el pecado, esconder las cosas. Esconder solo empeorará la situación, solo traerá más daño. Esconder no da gloria al Señor. Yo pienso, Acán, tuviste la oportunidad, ¿sabes? Tuviste la oportunidad de sacar esas cosas. Tuviste la oportunidad de confesar antes de que otras personas murieran a causa de lo que hiciste. Tuviste la oportunidad de confesar antes de que otros experimentaran derrota y vergüenza debido a lo que hiciste. Dios te estaba dando la oportunidad cuando apenas se llamaba para la purificación, para ser conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pudiste haberlo hecho. Cuando llamaron a las tribus, pudiste haberlo hecho. Cuando llamaron a los clanes, ¿qué estabas sintiendo en tu corazón? ¿Pensabas que podías seguir escondiendo estos asuntos? Cuando llamaron a tu familia, así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Uno piensa, qué desgracia, ¿no es cierto? Acán y su familia. Es una lección. El pecado de un hombre afecta a toda una nación. Cuando lo dejamos pasar, cuando callamos, cuando nos hacemos indiferentes, cuando pensamos que podemos seguir con nuestra vida individual, independiente, como si no se tratara también de nosotros. Pero quien resulta más afectado por el pecado, quienes resultan más afectados, son los miembros de su familia. ¿Saben? El SIDA corrió como una epidemia en el África, en algunos países africanos de los más pobres. Fue el resultado de la promiscuidad sexual de ellos. De esto poco se quiere hablar. Hay mucha sensibilidad en el asunto. Pero en algunos de esos países, el 80% de los niños nació
con la enfermedad, siendo lo que se llama seropositivos. A través de los años muchos de estos niños han muerto por los síntomas que el SIDA produce. Ahora atendió a una pareja que había sido diagnosticada como seropositivos con HIV. Y ellos estaban confundidos, una pareja joven. Ninguno había tenido coito con nadie antes de casarse. Y luego de revisar, ella reconoció, se había involucrado sexualmente con un joven con quien tenía una relación de amistad que terminó en un enredo sexual, pero aunque estuvieron desnudos y hubo intercambio de fluidos corporales, no hubo coito. Así que ahora le dijo: ve y busca a ese joven. Y cuando regresó ella con Aura, le dijo: lo conseguí. Él vive cerca de la casa de mi abuela, tenía años sin verlo. Él está muriendo de SIDA. Y en esa conversación ella le dijo: me contagiaste. Hoy ella no está, su esposo tampoco, y su bebé, que para ese momento tenía 2, 3 años, tampoco está. Acán y su familia. A veces no entendemos eso, pero vemos, codiciamos, tomamos. Y en vez de tratar con el asunto, resolverlo delante de Dios, reconocerlo, confesarlo, sí, encontrar el perdón, renunciar a eso, dejar, hacer enmiendas, decidimos esconderlo. Y eso solo empeora las cosas. El apóstol Pablo le dijo esto a los corintios en 1 Corintios 5:6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Está hablando de un hombre que en Corinto se había involucrado sexualmente con la esposa de su papá. Y en la iglesia todo el mundo pensaba: bueno, yo no me meto en eso, eso es un asunto de él. Y se jactaban de eso. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Así termina este capítulo 7. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces al lugar se le llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. ¿Y sabes qué sigue en el capítulo 8? Que el ejército de Israel se levanta y conquistan la ciudad de Oai impresionantemente. Y que Dios mismo les ayuda para derrotar a los ejércitos enemigos que se unen en contra de Israel. Me llama mucho la atención ese montón de piedras. ¿Recuerdan piedras de testimonio? ¿Recuerdan que cuando cruzaron el Jordán también tomaron piedras, hicieron un monumento? Y que eso servía para recordar lo que Dios había hecho, que había detenido las aguas del Jordán para que cruzaran en seco. Aquí hay otro monumento. Ahora un montón de piedras que va a servir para que ellos recuerden
el efecto del pecado sobre toda una nación. Para que ellos recuerden el efecto de la desobediencia. Recuerda, la fe se basa en recordar. Y quizás también tenemos que recordar el efecto que la desobediencia ha tenido en nuestras vidas. Quizás debemos hacer recordatorios de eso para no volver a caer, para no volver a hacer lo mismo, para que cuando volvamos a ver y a codiciar, en vez de tomar, volviendo a ese recordatorio de lo que pasamos, de lo que sufrimos, volviendo al recordatorio de la desgracia que el pecado produce, digamos, no vale la pena. Y volvamos nuestro rostro a Dios y decidamos obedecer, como cuando cruzamos el Jordán. Como cuando cruzamos el Jordán. Vamos a estar de pie, por favor. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a acercarnos al Señor. Querido Dios, hoy nos identificamos con Acán, porque nosotros también en nuestra propia historia hemos visto, hemos deseado lo que no nos pertenece, codiciado, hemos tomado por nuestra propia cuenta, tratando de satisfacernos sin tomarte en cuenta a ti. Y luego, sabiendo que no hemos hecho lo correcto ante tus ojos, hemos escondido, hemos ocultado. Pero Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad y porque nos llamas a través de diferentes circunstancias y nos llamas para reconocer, para confesar, para encontrar en ti tu perdón. Yo soy Acán, yo también soy como Acán, pero gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por mí en la cruz, para que recibiera lo que yo merecía por haberte ofendido a ti, por haberme rebelado contra ti. Gracias, porque hoy al recordar la cruz tengo un recordatorio de que las consecuencias de mi pecado han sido llevadas por ti. Pero querido Dios, hoy sé que me perdonas. Sin embargo, hay algunas consecuencias que tenemos que enfrentar. Y hoy venimos también delante de ti como familia, como comunidad, como nación, porque hemos sido indiferentes a la corrupción, hemos sido indiferentes al pecado de esta nación. Hemos pensado, no es mi problema, es asunto de ellos, y no hemos hecho nada. Y hoy nos estás llamando, y hoy nos estás diciendo, levántense. Señor, nos levantaremos para afrontar nuestro propio pecado cuando nosotros mismos hemos participado en eso que han llamado viveza criolla, oportunismo, eso que se ha convertido hoy en un cáncer que ha enfermado toda esta nación, llenándola de corrupción desde lo más alto hasta la base. Señor y Dios, guíanos para confrontar también el pecado, esperar de ti esa victoria que vendrá con una nueva Venezuela. Gracias, Señor. Amén y amén.